una familia representando a muchísimas familias para resolver las dudas sobre la educación infantil, porque lo que vamos a buscar esta noche es explicar y entender precisamente cómo es que funciona no solo la educación de los niños, sino que entendamos que el tipo de educación que los niños tienen afecta la forma física de sus cerebros. ¿Qué les parece? Estoy hablando de que la formación del cerebro de los niños se ve afectada dependiendo de lo que los niños van aprendiendo. Porque a veces tenemos una idea de que simplemente son ideas y que eso no afecta en el desarrollo fisiológico cerebral. Y lo que estamos muy enfocados esta noche es que entendamos que el tipo de educación que los niños tienen, y vamos a ver a qué nos referimos con educación, afecta el desarrollo del cerebro, la formación del cerebro. A ver, ¿a quiénes tenemos aquí? Tenemos a el papá, tenemos a la mamá y tenemos a la abuelita. ¿Qué les parece de lo que acaban de escuchar apenas en este preámbulo? Que el cerebro tiene modificaciones físicas dependiendo de la educación que los niños tengan. De igual manera, si los niños no tienen educación. Hay un poeta llamado Mark Twain que en uno de sus poemas dice una frase, uno de sus versos dice: no existen niños malcriados, sino adultos que malcrían. ¿Qué les parece esa frase? Muy cierta, muy cierta. Para mí son conceptos nuevos. Yo crecí con otro tipo de ideas. Yo pensaba que entre más consentías a los niños porque los querías más, y que si los regañabas eras mamá regañona. Pero nunca me imaginé eso que usted está diciendo, que afecta a su cerebro. Nosotros que decimos, yo crecí en otra época, pero me gusta porque con mis bisnietos aún así me cuesta, porque tengo que aguantar si oigo que papá está regañando a la niña y no me gusta, pero debo de entender que así debe de ser, que es lo correcto. Así es que me gusta escuchar esto, porque es nuevo completamente para como yo fui educado. Lo agradezco. Ok, pues muchísimas gracias. Tenemos que ver qué es la educación, porque hay una discrepancia, sobre todo en redes sociales, que lastimosamente las redes sociales se han convertido en una mala escuela de enseñanza para los niños. Y cuando digo para los niños no me refiero para ellos, me refiero hacia sus padres. Educación no quiere decir gritar, no quiere decir maltratar. Sin embargo, también el no educar es una forma de maltrato infantil. ¿Qué les parece eso? El cerebro está dentro de lo complejo que es, en constante refabricación, por decirlo de alguna manera. El cerebro se está fabricando y refabricando diariamente. A eso se le conoce como neurogénesis. ¿Y qué es eso? Es la formación de redes neuronales. ¿Y qué es eso? Entonces, cuando lastimosamente hay menores que se enfrentan
a que sus padres no tienen ese cariño hacia ellos. En esta sociedad han entrado los abuelos. ¿Qué les parece? Efectivamente, ese es el objetivo, que también los abuelitos y las abuelitas tengan las herramientas para poder ayudarles a estos niños que están sufriendo estas lamentables vicisitudes en la vida, porque no es nada agradable. Hay una frase muy famosa que dice que cuando un padre maltrata al niño, no hace que el niño deje de amar a sus padres, hace que el niño deje de amarse a sí mismo. ¿Cómo ven? Entonces, vamos en esta ocasión a aprender cómo ayudar a estos niños en el caso de ustedes que son abuelitos, ¿les parece? Muy bien. ¿Sí? Ok. Entonces, este texto dice: si sus papás no los quieren, tengo que compensar su falta de amor malcriándolos. ¿Qué les parece? ¿Qué tengo que hacer? Piensa sin darse cuenta la abuelita, sin darse cuenta el abuelito. Pues si sus papás no los quieren, lo tengo que malcriar, lo tengo que maleducar. Y es aquí donde precisamente el objetivo general es aprender lo que es malcriar. ¿Cómo ven? Porque efectivamente no sabemos cuándo estamos malcriando a un niño. Eso no sabemos, ¿no? Miren qué cosa más importante. Les voy a poner este ejemplo porque es importante aprender en la comunicación y cómo es que funcionamos. Vamos a otros casos donde hay alguien que sí quiere educar al niño. Vamos a suponer que el niño sí queremos educar al niño. Entonces, ¿qué sucede? El niño reta al papá, reta a la mamá. Y entonces hacen, no sé, un molito, hacen unas verduritas y se las dan al niño. Estamos hablando de niños de etapa temprana, antes de los 5, 6, 7 años, ¿verdad? Y entonces el niño simplemente hace el plato así y suena un poquito altanero y dice: yo no me voy a comer eso. Y lo hace así. ¿Cómo ven esa situación? Ok, fíjese bien respecto a eso. Aquí el primer punto importante no es en sí si el niño come o no come ese plato. Eso es muy importante. Aquí lo importante no es si el niño come o no come la verdura. ¿Quieren saber qué es lo importante? ¿Qué? Que el niño no sabe que esa no es la forma de hablar. El niño es un ser inocente. Y entonces, si yo a ustedes de adultos les digo: mira, aquí hay tripas de cerdo crudas, pruébalas, y están apestando, ¿qué harían ustedes por instinto? No comerlas, quitarlas. De hecho, hasta se hicieran para atrás, ¿verdad? Sí. Harían los ojos así, harían un puchero, ¿sí o no? Y yo les dijera: pero es que es un plato de Asia, en Asia esto les encanta. Entonces no les gustaría, porque su cerebro no está adaptado ahí. Sucede exactamente lo mismo con el niño. Y es ahí donde comienza la oportunidad de la educación. El niño no es que quiera ser agresivo ni ofensivo necesariamente con los padres. Lo que sucede es que los padres o tutores necesitan enseñarle al niño a pedir las cosas o a rechazar las cosas de una manera educada. ¿Qué les parece? Gracias. Entonces, aquí es donde se dice que desde el cómo pedir las cosas, el cerebro se va formando. Se van forjando redes neuronales. Entonces, cuando esta persona se vuelve adulto y a lo mejor tiene un empleo
que requiere de mucho protocolo, de mucha educación. Por ejemplo, ¿qué será? A lo mejor embajadores, diplomáticos y este tipo de personas que tienen muchísimo protocolo que cumplir. Si a ellos se les educó de esta manera, sin agresión, simplemente con explicación, esta persona comienza a generársele unas redes neuronales, se le va forjando el cerebro, donde el protocolo es fácil de aprender. ¿Qué les parece? Pero yo no sé si han conocido gente que dicen, es que yo soy muy campechano y a mí las cosas como son. ¿Por qué? Porque su cerebro se fue forjando, las redes neuronales de esta persona se fueron fabricando de una manera diferente. Entonces esta persona, un poquito de modales más toscos, menos sutiles, por decirle así, le será mucho más difícil tener un trabajo de tipo diplomático donde se requiera muchísimo tacto. Por ejemplo, servicio al cliente, etcétera, etcétera, le será muy complicado porque su cerebro fue educado de manera diferente. Cuando nosotros vemos a una persona muy diplomática y a una persona un poquito más tosca y pudiésemos hacerle una resonancia magnética, nos daríamos cuenta que las regiones de su cerebro son diferentes. ¿Qué les parece? Y ojo, podrían ser hermanos gemelos, pero dependiendo de la educación, la biología del cerebro sería diferente. ¿Qué les parece escuchar esto? Nunca me lo había imaginado. Porque la forma del cerebro cambia desde el cómo pedir las cosas. El problema es que el adulto quisiera que el niño ya naciera educado, que el niño ya supiera que no le debe tirar el plato porque es grosero. El niño no tiene el concepto de lo que es grosero ni de lo que no es grosero. El niño tiene una reacción instintiva de no me gusta cómo huele, al igual que el ejemplo que les puse de las tripas, ¿se acuerdan? Ese es algo instintivo y simplemente hay que enseñarle al menor cómo incluso se piden o cómo se rechazan las cosas. ¿Qué les parece? No es que el niño te esté retando, es que el niño no sabe cómo pedirte las cosas o cómo decirte que no le agradan. ¿Qué te parece, Alan, tú como papá jovencito, escuchar estas cosas? Pero entonces, ¿cómo se empieza a educar a cómo pedir? Ya que sí, siempre es el problema con ejemplo, con mi niña. Que cómo enseñarle a cómo ella pide, cómo pedirle, cómo enseñar a que ella sepa pedir las cosas. Es importante exactamente como andar en moto. La moto tiene algo que se conoce como punto de equilibrio. Las motos tienen el punto de equilibrio dependiendo del modelo, dependiendo de la marca, ¿sí? ¿El punto de equilibrio cuál es? ¿El centro? Es un punto de equilibrio. Cuando les decía que educar no era vivir regañando, no era vivir gritando, sino explicando al niño para que cuando tenga 18 años no tengan esos conflictos tan terribles que suelen tener ahora. Desde que son niños se tiene que enseñar a través del diálogo. Entonces se le dice, a ver, hijita, así no se piden las cosas, ¿sí? Y mira, esto sabe muy rico, etcétera, etcétera. A través del diálogo es la parte del 50% del punto de equilibrio, ¿sí? El siguiente punto de equilibrio, donde tú no te vas a caer de la moto, donde vas a ir derechito, se conoce como entorno. ¿Qué quiere decir? Si tú con su mamá se viven ofendiendo, no digo que así pase, solo te estoy dando respuesta a tu pregunta, se viven gritando, oye, tú pásame la sal, ¿y qué no tienes manos, que estás manco? ¿Por qué me gritas? Ok. Y luego volteas con el menor
A ver, corazón, se dice gracias. Entonces, ¿en qué nos quedamos, hijo? No sé si nos estamos dando cuenta que lo que estás generando en el cerebro de los niños no es otra cosa más que una confusión. ¿Qué les parece? Entonces hay una confusión terrible en el niño. ¿Cómo ves? Sí. No sabe ni qué pensar. ¿Y ahora qué piensas? Cuéntame. Porque el cerebro del niño se está formando. Realmente se están generando conexiones neuronales. ¿Qué te parece? Pero si ustedes aprenden a hablarse con educación, a mí me ha tocado estar con gente que en teoría, no digo que no se amen, sí se quieren los hermanos. Oye, pásame la sal. Y gracias que... Y hasta para pedirse la sal se gritan. Y como es un entorno familiar, a lo mejor son varios en la familia, solo uno de los hermanos tiene hijos, pero cuando ve que entre los tíos se gritan y se hablan feo, ¿cómo podemos esperar que este niño pida las cosas por favor? Y es allí donde los adultos tienden a ser increíblemente incongruentes, porque se le exige al niño lo que no le estamos enseñando. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la primaria o en la secundaria que se enojaban cuando el maestro les ponía un examen y les ponía algún punto que no habían estudiado. No sé si alguna vez les pasó. Pues eso pasa con el niño. No les enseñamos un punto, pero se lo exigimos. Como ven hasta el ejemplo. Entonces son dos puntos importantes: el diálogo con el niño, pero también el entorno. El ejemplo. Y de eso vamos a hablar también. Vamos a ver qué otro punto. Esta es una tómbola de puntos, de preguntas que me han hecho mucho las personas. Y fíjate bien, esto es tremendamente oro molido, el siguiente punto que nos salió. ¿Le das atención al niño? Es una pregunta muy importante. ¿Le das atención al niño? Fíjate bien, esto es hermosísimo. A lo largo de mi carrera, muchas personas dicen que toda su vida han estado cerca de sus hijos. Es más, dicen, yo dejé mi trabajo para estar cerca de los niños, del niño, de la niña o de los niños, si son varios. Yo no sé por qué razón ahora tiene una pareja, porque comienzan a leer, y cuando tienen una pareja disfuncional es porque hubo problema con uno de los padres, o con papá o con mamá. Y luego dicen, pero ¿por qué tiene este problema si yo he estado toda la vida, siempre estuve toda la vida a su lado? ¿Por qué razón ahora resulta que tiene carencias afectivas? Porque tú puedes estar 24 horas, 365 días del año, en la misma habitación, y el menor, el niño, la niña, tendrá falta de afecto. ¿Cómo? Esto es de lo más importante que vas a aprender en tu vida. Ojo, esto no aplica al conducir automóvil. ¿Cómo? Fíjate, es que es muy curiosa esta situación. Los psicólogos siempre le dicen a los padres que cuando quieres hablar con el niño, tú no puedes estar a esta altura, ¿sí? Y el niño a esta altura viéndote así. No. Tienen que estar a la misma altura, ¿sí? No pueden estar en esa discrepancia de estaturas. ¿Por qué? Porque no lo voy a explicar de ningún tipo de manera esotérica, lo voy a explicar de manera más psicológica. Voy a simular que soy mamá, y como mamá, déjenme ver qué puede haber por aquí. Okay. Y como mamá,
Adelita, supónganse que es mi niña, es mi hija. Ujú. Hágame una pregunta. Pregúnteme cualquier cosa, Adelita. ¿Me puedo comer ese pan? Déjale Va. la mitad a ¿Me tu puedo hermano. comer el pan? Dale la mitad a tu hermano. No, yo lo quiero todo. No, que ya te dije que dale la mitad a tu hermano. Y ya dije. No, no, papá, yo quiero todo el pan. Bueno, entonces ya no te Tengo lo... hambre. Y ya. Así Ah, fue nuestra vida. Sí. no, Estuvimos no me peló. a centímetros del niño. Estuvimos cerca. Y así, desde los 0 años hasta los 18, hasta los 20 años. Y toda su vida, a pesar de estar tan cerquita, vivió ignorando a sus hijos. ¿Por qué? Porque es necesario que este punto de la frente esté en contacto con este punto de la frente del niño. Por eso les decía que nomás no aplica al conducir, porque no vas a ir conduciendo y así, ¿verdad? No. ¿Qué quieres, corazón? No. Pues no. Los dos dejan de conducir. No. Claro. Estamos hablando que si no estás conduciendo, para que el niño no tenga esas carencias afectivas, es importante estar viendo, Dale atención. verlo su frente. Porque si Verlo a los ojos. es como si no tuviese papá, como si no tuviese mamá. ¿Qué les parece eso? Muy cierto. Muy cierto. ¿Opino lo mismo? No es lo mismo, efectivamente. Y esos pequeños ejercicios son los que hacen que la autoestima de sus hijos y de sus nietos sea más saludable conforme vayan creciendo. ¿Qué les parecen estos pequeños ejercicios que son muy productivos y hacen la diferencia entre un adulto sano cuando ya se vuelvan adultos o un adulto con problemas de autoestima, con problemas de que no tuvo el afecto de sus padres? ¿Qué les parece eso? Ahora entiendo por qué mi nieta me busca, porque para jugar, para todo, como dice usted, me bajo a su nivel y la escucho y le hablo, y eso le gusta a ella. Y sus papás pues siempre están apurados, o tienen otra cosa que hacer, o están en el celular, o le dicen espérate tantito, y se va con la abuelita. Eso es muy O importante. sea, conmigo. Sobre todo Ahora con el entiendo uso de por qué me celular, busca tanto. el no tener este conocimiento hace, incluso pueden abrazar al menor, pueden abrazar al bebé, pero ustedes están así, ¿sí? Ustedes están así. No hay esa conexión entre el niño con ustedes, ¿sí? Por esa razón, Exacto. así fuera unos segunditos, soltar el celular unos segunditos nomás y darle este regalo. Esto es lo que a sus niños les hace falta, este punto. Ese es un punto de amor, ¿qué les parece? Perfecto, es cierto. Muy cierto. ¿Alguna preguntita que tengan antes de la otra que tenemos aquí? Pues hasta ahorita no. Pues no. No, me gustó mucho cómo te referiste que aquí es un punto de amor. Es un punto de amor, efectivamente. Porque, como les repito, podremos haber estado nosotros como adultos mucho tiempo con nuestros padres en la infancia, pero si no hubo este contacto, es como si no hubiesen estado, ¿sí? Vamos a ver una preguntita o una situación más. Esto sucede mucho con las mamás, sucede mucho con las abuelitas. Y lastimosamente en una región geográfica machista, ojo, Latinoamérica no es la única región machista, ¿sí? Pero bueno, es donde vivimos, me estoy refiriendo a América Latina. ¿Qué suelen hacer? He detectado mucho que mamá, que la abuelita, tienen la tendencia de nulificarse ante el menor. Hacerle creer que tú no tienes derechos genera en el menor actitudes narcisistas.
¿Esto cómo funciona? ¿Esto cómo se come? Miren, vamos a suponer, si aquí estuviera su bebé y yo les entrego a cada uno un chocolate, ¿sí? Y el bebé se come su chocolate, el papá se come su chocolate, la mamá se come su chocolate, pero la abuelita, como es puro corazón, no se come su chocolate. Y llega la niña y se lo pide, pues. Eso momentáneamente no está mal. El problema es que en otra ocasión sucedió algo similar y la abuelita se lo quita a sí misma y se lo da. 2 veces no hay mayor problema. El problema es, y les pregunto, ¿eso suele suceder 2 veces en la vida o se vuelve un hábito? Se vuelve un hábito. Se volvería un hábito, ¿no? Ok, se vuelve un hábito. Lo normalizaría ella. Lo normaliza. ¿Qué es lo que está normalizando? Que abuelita no tiene derechos. Que no me importa si ella traga o no traga. No me importa si ella come o no come. Como es. Ella se está nulificando. Ella no tiene derechos. Y entonces el menor se está acostumbrando a hacerle creer que la única persona que tiene derechos por encima de los demás es la menor, y su cerebro comienza a crecer con esas actitudes narcisistas, con esas actitudes egoístas en las cuales nadie más tiene derecho más que ella. Entonces hay otras personas, otras abuelitas, otras mamás, que he visto cómo los hijos, cómo los nietos son tremendamente groseros con ellos. Y al hacerles algún comentario, alguna vez me han respondido, ¿qué importa? Solo es grosero conmigo. Imagínense esa respuesta. Solo es grosero conmigo. Malo. Y entonces me van a preguntar, ¿cómo le hago? Regresamos, Alan, a través del diálogo y a través del entorno. Pero si no dialogamos para que el menor tenga esa educación, ¿qué creen que va a suceder? No va a suceder solamente con la abuelita. Va a ser déspota y va a ser grosero con cualquier persona que le muestre cariño. Imagínense qué cosa más terrible. ¿Y dónde creen que va a tener problemas cuando crezca? En las relaciones de pareja. Es cierto. ¿Preguntas hasta aquí? Pues no, más que nada sorprendido que por una simple acción puedan ocasionar acciones narcisistas a largo plazo. Efectivamente. Es entonces que es el azúcar versus el cariño. ¿Qué tiene que ver el azúcar versus el cariño? En nuestra sociedad hemos aprendido que si el niño puede tener un premio, que si nosotros queremos expresarles como tíos incluso, como abuelitos, etc., nuestro cariño a los menores es a través de darles dulces. Cualquier cosa con dulces, sea paletas, sea helados, y no importa la hora del día que sea. Pueden ser las 8 de la noche, las 9 de la noche, y entonces yo le muestro mi cariño con un helado de chocolate, con jarabe de chocolate y chispas de chocolate y miel y cuanta cosa. Y es algo que le digo mucho a los adultos respecto a las adicciones, a los jovencitos sobre todo. El alcohol no se puede controlar, es una sustancia que afecta el sistema nervioso. Cuando una persona comienza a ingerir alcohol, el alcohol va a controlar, ¿sí? Así de simple. No es de que a mí no me afecta.
Muchas personas están en las cárceles porque creyeron que el alcohol no les afectaba. Y tenemos que entender que las sustancias afectan. Tú no eres la sustancia, pero la sustancia afecta tu comportamiento. ¿Y esto qué tiene que ver con los niños? Miren, muchas personas llegan a decirme, es que fíjate que mi niño tiene este problema y que es hiperactivo y que no puede estar quieto y que no sé qué y que es muy problemático. Okay. Y con 2 horas de estar cerca podemos detectar el problema. Quieren demostrarle su cariño a través de muchos dulces, de muchos caramelos, de muchas bebidas saturadas de azúcar. El azúcar los vuelve hiperactivos. El niño no puede controlar los efectos que el azúcar genera en su sistema nervioso. ¿Qué les parece? Es aquí donde tenemos que entender que hay que darle al menor cariño de una manera alternativa que dándole azúcar. Habrá 1000 formas. El problema es que los dulces, el refresco y cuanta cosa azucarada es una forma que para nosotros nos llena de satisfacción darle al niño, porque el niño obviamente se pone contento, ¿no? Pero no sabemos el impacto que está haciendo en el sistema del niño. El problema es que luego los mismos papás, la misma persona que le dio el caramelo, que le dio los caramelos, que los sobresaturó de azúcar, luego le anda gritando y lo anda regañando y lo anda llevando hasta el psiquiatra. Y el psiquiatra lo que va a hacer es doparlo, le va a dar un montón de fármacos, cuando el problema no es otro más que el exceso de azúcar que el niño está consumiendo. Esto se los digo porque muchos padres preguntan mucho eso, pero es que mi niño es hiperactivo, mi niño aquí, mi niño allá. Pero es que los padres demuestran el cariño a través de tener muchos dulces. Vamos a suponer los padres que trabajan. ¿Qué hacen? Les dejan un montón de golosinas y caramelos y bebidas así gaseosas, gasificadas, saturadas de azúcar, muchos jugos enlatados, para compensar el que no están los papás. Pero los papás, con todos los problemas del trabajo, con todo el cansancio y todo eso, llegan a la casa y encuentran prácticamente un torbellino de 2 patitas en la casa, gritando, brincando, subiéndose en papá, subiéndose en mamá. Y entonces lo que hacen es, el día que yo descanse te llevo al psiquiatra. El niño no necesita un psiquiatra, necesita 2 cosas: actividades deportivas y bajar el consumo de azúcar. ¿Qué les parece eso? Exacto. Muy cierto. Muy cierto. Quiero cerrar con estas 2 cositas: malcriador y maltratador infantil. ¿Esto qué quiere decir? Adelita me decía, es que no es que malcríen. El niño necesita que se le dirija y ponerle límites en su cabecita, ¿sí? El no hacer eso es malcriar. Entonces, vamos a suponer que son 2. Vamos a suponer que ustedes tuvieran 2 niños. Y entonces, esos 2 niños se viven golpeando el uno al otro. Se viven gritando y se viven ofendiendo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Okay. Sí. Entonces, la abuelita no hace nada más que decirles, les voy a dar un refresco de cola si se callan. ¿Ustedes piensan que si ya están hiperactivos sin dulce y le dan un refresco así se van a calmar más? Se van a poner peor. Entonces les das el refresco. Y entonces, ¿qué sucede? Se siguen peleando y la abuelita, en teoría bien pacífica, y luego les da más caramelo
pero nunca les enseña a respetarse el uno al otro. ¿Sí? Nunca. Y así va pasando el tiempo, van pasando las horas, las 3 de la tarde, y ya la abuelita, como que ya les dije, ya comienza a ponerse con los pelos de punta. Ya a las 5 de la tarde, ya como que se le brinca un ojo, como que la ceja le comienza a bailar. Ya a las 8 de la noche, esa abuelita, esa mamá tan dulce, ya no los aguanta, les comienza a gritar y a veces incluso puede llegar a golpear. Hasta que los niños se van a dormir y el ciclo continúa. El próximo día de malcriar a los niños hasta que den las 8 de la noche, que es tiempo de desquitar todo ese coraje de que la volvieron loca todo el día. ¿Qué les parece esa triste forma de vivir? Para empezar, la abuelita va a requerir de terapia urgentemente. ¿Sí? Ay, Dios. ¿Cómo podemos solucionar eso? De nuevo, diálogo y el ejemplo en casa. Diálogo y el ejemplo en casa. Y hay una diapositiva que es muy importante para que entendamos esto. Cuando hablo de malcriar, tenemos que entender que el cuerpo emocional de los niños, el niño tiene que aprender algo que se llama resistencia a la frustración. ¿Cómo se llama eso? Resistencia a la frustración. ¿Qué quiere decir resistencia a la frustración? Lo contrario a lo que hacen los adultos. Esto le puse el efecto, iba a poner la palabra, pero como vamos a estar en redes sociales, iba a sonar un poquito tosca, se las puedo decir en privado. Entonces cambié esta palabrita por el efecto enchilado. ¿Cuál es el efecto enchilado? Ustedes han conocido a alguien que no consuma mucho picante y de repente dicen, ay, qué rico guacamole, pero no le dijeron que ese guacamole estuvo hecho con puro chile serrano, que no tiene nada de aguacate. Entonces viene y él, pensando que es guacamole, agarra un bocadote de una cucharada de guacamole, pero no es guacamole, es puro chile serrano. ¡Ay! ¿Qué va a hacer esa persona? Cuéntenme, imítenlo. ¿Cómo le hace? ¿Qué hace esta persona? De primera se pone colorado. ¿Qué más? Ahí se queda. Ay, soy colorado. ¿Qué hace? Yo me enojo. Les voy a decir, yo me enojo. Sale corriendo a gritaría. Ni les pide permiso, no les dice, Mimi, Alan, Olverita, permítanme, voy a levantarme de la mesa para ir a ingerir un poco de agua. ¿Hace esto? No, para nada. Operación a buscar agua, pero desesperado. Pues, a veces el niño dice, quiero dulces. ¿Y qué hacen a veces los adultos? No. Esto enchilado, agarre los dulces. Quiero aquello. Y ni siquiera. ¿Y qué hace a veces la abuelita? Sale en operación enchilada. En una ocasión estuve en un hotel de esos que tienen todo incluido. Y en otra mesa estaba precisamente una familia. Y entonces el niño le grita a la abuela, quiero cereal. Y entonces la abuelita apenas iba a sentar, el niño ya tenía su plato y él no quería comer eso. Avienta el plato, quiero cereal. Y la viejecita así corriendo, en andadera, pero corriendo así a buscarle cereal al niño. Ok, le lleva el cereal y se lo pone. Estos no son, ni dijo la marca de cereal, yo quiero de tal marca de cereal. ¿Y qué hace la viejecita? Sale enchiladísima dentro de los 5 restaurantes que había en el hotel, buscando todos. Cuando acabamos de comer, ahí va la viejecita con su andadera y
su platito de cereal allá como a 500 metros, este niño va a tener una vida muy triste, por dos razones. Si esta señora ya no puede ni caminar, dentro de muy poquitos años, ella no podrá seguirle sirviendo igual. Pero eso es lo de menos. El problema es el efecto a nivel psicológico. Si todo lo que el niño quiere se le tiene que dar así, ¿qué va a suceder el día que este niño se enamore? Y posiblemente no sea correspondido. Si está acostumbrado a que todo se le dé así, ¿qué creen que va a suceder? Sentirá un rechazo muy, muy abrupto. Te lo voy a decir más fuerte. Se va a ir directo a la depresión. Y cuando entre a la escuela, la maestra no va a andar enchilada para cumplirle sus caprichos. Wow. Entonces, ¿Por qué? Porque no le cumplen todo lo que cree. efectivamente. Y ahí nace la depresión infantil, a través de la no resistencia a la frustración. Es importante que el niño aprenda a lidiar con calmarse cuando las cosas no son como quisiera y que las cosas no se le dan al tronar de dedos. Porque afuera la vida no siempre tú vas a estar para cumplirle sus caprichos con la velocidad de una enchilada. No tenemos idea del daño a futuro que se le hará al niño que no tiene resistencia a la frustración. Este niño va a sufrir increíblemente. Así que es muy importante de nuevo el diálogo. Corazón, mira, en este hotel no hay de esta marca, ¿sí? Pero esto es muy importante. Cuando ustedes vean a un niño que se tira al piso por unas abritas y que hace el relajo, etcétera, etcétera, no piensen que es un niño que sus padres han seguido todos estos lineamientos y que de repente le dio por hacer berrinche. No, es una forma de vida. El niño fue malcriado. ¿Qué es malcriarlo? Es educarlo para hacer este tipo de acciones, para hacer este tipo de espectáculos. No es un hecho aislado. Este niño ha sido educado bajo la no resistencia a la frustración. ¿Qué les pareció? Híjole, Aún no sabía de eso. está fuerte. Así que por mi parte es todo. Les toca a ustedes hacer preguntas o comentarios. Pues, por ejemplo, yo con mi niña, ella es muy intolerante a la resistencia, ¿cómo se le puede decir? Porque aquí la consiente mucho y no puedo yo ponerle un límite porque todos empiezan a déjala porque es pequeña o déjala porque ella todavía no entiende. Entonces yo siento que a veces bien comienzan a malcriarla o a dejarla hacer lo que ella quiere, dejándome a mí como de lado en autoridad o en cuanto a figura materna. Entonces ahí yo no sé cómo trabajar con ella porque empieza a dejarme de lado y a preferirse con esas personas porque sabe que la consienten. Entonces ahí, ¿qué puedo hacer yo como mamá? Amor sigue siendo el camino. Habíamos hablado de un punto de amor. Este punto, vamos a poner un caso. Vamos a suponer que los tíos la malcrían. Vamos a suponer que vive con los tíos. Vamos a suponer que los tíos la malcrían. Supongamos. Pero no la ven. Le dan refresco, le dan dulces, etc. Pero no la ven. Mamá sí la ve aquí. Mamá sí le da atención. ¿Qué creen que va a pasar? Ese lazo entre madre e hijo, ese no se lo van a poder quitar. Pero si mamá está en el celular y la niña hablando, etcétera, etcétera, ahí no se forma el nexo. Y es ahí donde el ente malcriador
supera a mamá, porque mamá ni le da esto, ni tampoco le da refresco, y el otro no le da esto, pero le da refresco. De dos, al menos tiene uno el menor. ¿Qué les parece eso? Pero si con mamá tiene esta atención, tiene este cariño, ese es un vínculo muy importante, porque el vínculo entre madre e hijo es algo mucho más fuerte que las personas que puedan malcriar. Pero ese vínculo hay que trabajar. Es muy importante que esos adultos tomen este taller gratuito para que se den cuenta que no es que ellos no amen a los niños, simplemente necesitábamos alguna dirección. Es como si a mí me dijeran, oye Enrique, maneja este tráiler. No es que yo soy una mala persona, pero es que a mí me tienen que enseñar cómo van las velocidades, porque no es lo mismo que un vehículo normal. Me van a tener que enseñar a medir las dimensiones, me van a tener que enseñar muchísimas cosas. Sucede igual con un niño. Se les da un nieto, se les da un sobrino, pero no hay instrucciones. Y en este Día de las Madres, con todo el amor del mundo, quise darles algunas instrucciones, no solo por amor a las madres, sino a la niñez. Porque imagínense qué hermoso que todos los padres y las madres pudiesen aplicar este conocimiento con sus hijos. Se les quitaría la tendencia a la depresión infantil. Cuando crezcan, tendrían una salud psicoemocional mucho más estable. Si es niño, no será un hombre maltratador y machista, y si es mujer, no se va a andar enamorando de lacras machistas que la maltratan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque comenzó a crecer en un ambiente saludable. ¿Qué les parece? Muy bien. No sé si te quedó claro cómo contrarrestar eso, cómo hacer ese contrapeso. Sí, lo voy a aplicar. Voy a comenzar a aplicar esta información para poder tener esa comunicación con ella, porque pues apenas tiene 2 años y medio y aún no se comunica bien. Entonces siento que ese vínculo puede ayudarnos a ella y a mí a tener esa forma de comunicación entre ellas, para que tanto yo la entienda a ella como ella me entienda a mí, y poder pues empezar a guiarla mejor. Y ese vínculo llega a ser tan bello y tan hermoso que de repente, si ella por trabajo, por estudios, tuviese que irse a Buenos Aires, a Londres, ese vínculo se queda ahí, y ese cariño y esa seguridad en sí misma te la vas a dejar para siempre. ¿Qué te parece? Pues muchas gracias por el consejo y la conferencia, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Mimi. ¿Alguien más? ¿Algo que preguntar? ¿O algún comentario? ¿Algo que les impactó, les llamó la atención? ¿Sí, Adelita? Yo como abuela, pues también debo de poner mis límites y no ser tan dulce, porque hasta los chocolates los guardo debajo de la almohada para cuando vienen mis nietas. Ya no lo voy a hacer. Ahora, esto es muy importante, pero ¿con qué vamos a suplir los chocolates? Porque no solo se trata de quitarle el chocolate, se trata de demostrar el cariño de muchas formas. ¿Qué formas pueden ser? Puedo jugar con ella, puedo enseñarle, no sé, algo que les llama la atención, lo que estoy tejiendo, dibujando, cambiar eso. Ok. Creo yo. Pueden incluso buscar algún tipo de golosinas más saludables, ¿sí? Frutos secos, sí, por ejemplo. Pueden buscar algunas recetas en las cuales puedan incluso cocinar algunos tipos de snack juntos, no algo tan elaborado, no necesariamente ponerse a hornear un pastel, pero a lo mejor, no sé, decorar un poquito de fruta, ¿sí? Decorar un poquito de frutos secos, hacer 1000 cosas. ¿Qué les parece? Exactamente, está bien, Enrique. Y Mimi no va a tener problemas porque su niña es muy inteligente, mucho. Esa chiquita
si le da esa atención que usted dice, va a ver que se va a ir, se le van a quitar esos berrinches que hace porque la consienten de más, la va a entender a Mimi. Y pues igual, para mí, fíjese, ya a mi edad, aprendiendo cosas nuevas, yo no sabía muchas cosas de lo que nos está diciendo ahorita, tanto que el concepto de malcriar no entraba en mi vocabulario como tal, sino yo lo decía como le digo, como apapacho, como te estoy consintiendo, jamás te estoy malcriando, pues no. Pero ya aprendí que así es y lo voy a corregir. Muchas gracias por esta gran enseñanza. Muchas gracias. ¿Perdón? Me he dado cuenta que hoy hemos aprendido, de hecho, a apapacharlos todavía mejor. Sí. A apapacharlos más saludable. Exacto. No se les enseñaba a no apapachar, al contrario. Exacto. A apapachar de una forma Ajá. que verdaderamente les va a llenar el alma. ¿Qué les parece? Exacto, muy bien. Y es el cierto. orgulloso papá, ¿qué nos puede decir? Me gustó, yo me quedo con el de punto de amor, me encantó, quiero aplicarlo. Yo con eso me quedo porque sí es cierto, ponerte a su altura y verla a los ojos, yo creo que va a efectuar un gran cambio y va a reforzar la relación. Eso también funciona con la pareja. Muchas parejas truenan por la misma razón. Esto es muy importante cuando hablan. ¿Qué les parece? Sí. Así que bueno, ¿algo más que quieran agregar? Pues a mí me gustaría pues una segunda parte porque la verdad es muy importante que nosotros como papás, bueno, desde mi punto de vista, nos den como una guía. Como platicaba con mi cuñada hace un momento, ella está escuchando la conferencia también, y ella pues sus niños todo el tiempo los tuvo en guardería y les daban terapia, les daban asesoría con nutriólogos, con psicólogos infantiles, y pues les ayudó mucho a mis sobrinos. Y pues a mí me gustaría tener como ella como esa guía contigo, que tú, yo sé que eres una persona muy muy instruida, tienes muchos conocimientos sobre muchas materias, muchas ramas de temas como de la vida también. Entonces, pues sí, una guía, una forma de darnos un caminito para poder, como dices tú, educar a nuestra hija mejor, para que el día de mañana sea una niña pues segura, educada, feliz, más que nada. Porque pues ahorita muchos niños están viendo con mucha depresión, y pues yo no quiero que el rato mi hija, por no saberla guiar, llegue a tener esos problemas, porque como papás pues uno nunca sabe lo que va a pasar el día de mañana con nuestros hijos. Entonces quiero dejarle un camino pues bien cimentado y planteado, y yo siento que estos talleres o esta conferencia me ayudó mucho, y la verdad me gustaría que pues si tienes la oportunidad o el tiempo podamos tener una segunda parte. Claro, con todo gusto. Simplemente tengan una listita más o menos de las preguntas o inquietudes que tengan y la desarrollamos. Te voy a adelantar respecto a lo que me acabas de decir. Hay un regalo que tú le puedes dar a tu niño que la va a tener alejada de todas esas cosas siniestras que me acabas de comentar. Sí. ¿Sabes qué le puedes regalar? Atención. Algo más todavía. Hay algo más. Amor. Por ahí va. Te lo voy a decir. Regálale una madre feliz. Una madre saludable psicológicamente. Si tú le das eso a tu niño, olvídate de todo lo que me dijiste. No va a pasar. Ok. Ay, qué hermoso. Qué profundo. Qué bonito. Gracias. Así que les envío un muy fuerte abrazo, y esto lo hago con mucho cariño para toda la niñez, y esto se está publicando el Día de las Madres del año 2023, y bueno, si nos ven en fechas posteriores, de igual manera
Muchísimas bendiciones y un muy fuerte abrazo a todos y a todas. Gracias, igualmente. Gracias.